Sí, doctora. Ya, miren, esta clase es importantísima porque realmente desde el primer día que ustedes comiencen a ejercer, se puede decir, cuando entren al internado y comiencen a ver pacientes, probablemente les deleguen desde muy temprano la responsabilidad de transfundir. Y a veces nos delegan esta responsabilidad sin siquiera tener el básico conocimiento de hemoterapia o de transfusión. Entonces es importante que pongan atención en esta clase y no está tan igual en el libro, por eso me gustaría que tomen apuntes de la clase, en este tema en particular. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que saber es que no es lo mismo un hemocomponente que un hemodiderivado, ¿no? Uno habla de la sangre muy livianamente a veces como sangre, como bolsas de sangre, como glóbulos rojos. Entonces, hay que tener la definición correcta. Primero, los hemocomponentes son los productos que conocemos que están habitualmente en los hospitales, que son separados de una unidad de sangre total, es decir, uno dona y de esa donación, de esa unidad grande, por simple centrifugación, por separación simple a través de una centrífuga que hace que los glóbulos rojos se vayan abajo, que al medio estén las plaquetas y que arriba esté el plasma y separarlos, eso es un hemocomponente, ¿no? Pero un hemodiderivado es algo mucho más complejo todavía. Esto en realidad quiere decir que el de la misma sangre vamos a separar o vamos a sacar, vamos a derivar otros componentes, pero con técnicas mucho más complicadas. Es decir, son grandes tambores. Imagínense a modo de los tambores de las cervecerías donde se juntan plasma, el plasma remanente que queda en todos los bancos de sangre, y ese plasma se inactiva, se limpia, se filtra y se obtienen los elementos que están en el plasma que van desde la albúmina, inmunoglobulinas, factores de coagulación y se pueden uno separar los factores de coagulación específicos, 7, 8, 9, lo que necesite, y obtener hemoderivados. Esos hemoderivados, obviamente, no se pueden fabricar de la nada, tienen que salir del plasma de la gente, pero están hechos en plantas procesadoras de plasma que en Bolivia no tenemos ninguna, es decir, nosotros compramos la albúmina, ¿no es cierto? Vamos a la farmacia y uno nos vende un frasco, uno cree que eso es un medicamento, ¿no? Eso es un elemento extraído del plasma de alguien en algún país que tiene la capacidad de exportar, porque actualmente las plantas procesadoras de plasma en los países vecinos apenas se abastecen para su propia producción, ¿no? Y nosotros acá en Bolivia no tenemos ninguna, compramos habitualmente de Europa, ¿no es cierto? De lugares grandes que tienen excedentes. Por eso es tan caro. ¿Mm? Entonces, tienen que saber que la medicina transfusional o hemoterapia es una especialidad pura, ¿no es cierto? Clásicamente ha sido unida a la hematología, es decir, nosotros todavía hoy por hoy en muchos lugares del mundo nos graduamos como hematólogos, hemoterapistas. Acuérdense que la hematología es gigante, benigno, hemostasia, maligno y hemoterapia, ¿no? Hoy por hoy uno puede hacer la especialidad de hemoterapia directamente desde medicina general. O sea, uno puede terminar medicina general y hace una especialidad de hemoterapia 3 años y es hemoterapista, ¿no? ¿Quiénes son los hemoterapistas? Todos los que administran, garantizan, manejan, presiden, dirigen los bancos de sangre sobre todo y toda la actividad en transfusión de un país o de una región, ¿no? No solamente tiene este alcance, el banco de sangre no solamente produce hemocomponentes o no solamente produce hemoderivados si fuera más complejo, también puede hacer manipulaciones celulares, ¿no es cierto? Acuérdense que para trasplante necesitamos células madres, sacarlas del cuerpo, modificarlas, tal vez necesitamos sacar linfocitos a veces del cuerpo, necesitamos hacer plasmaféresis para algunas patologías. Entonces, los hemoterapistas tienen todo ese campo, ¿no? Transfusión, manipulación de células, aféresis, incluso congelación de tejidos, ¿no es cierto? No tenemos un solo hemoterapista trabajando actualmente graduado como hemoterapista, chicos, en Bolivia, y es muy urgente, por eso ustedes se habrán dado cuenta que en los bancos de sangre los que dirigen son los bioquímicos. Los bioquímicos también hacen especialidades en hemoterapia, se llama inmunohematología. Pero la dirección de un banco de sangre debería ir a cargo de un clínico hematólogo o hematólogo, hemoterapista o hemoterapista. Pero no hay en Bolivia, no alcanzamos los hematólogos y eso creo que afecta mucho el desarrollo de la hemoterapia en Bolivia, ¿no? Bueno, entonces su campo de acción, banco de sangre y servicios transfusionales. La conformación de un banco de sangre es compleja, es mucho más compleja que un laboratorio y tiene un componente legal, chicos. O sea que ustedes tienen que saber que cuando van a comenzar
a prescribir, se puede decir, las transfusiones, que los van a dejar a su libre albedrío, eso tiene connotación legal. Hay una ley, que es la ley del Programa Nacional de Sangre con la Ley Nacional de Sangre, que rige, uy, creo que desde el 90 y pico, pero realmente tiene fuerza desde el año 2005, 2007 aquí en Bolivia, donde se dan cuenta de que no había control para la producción de hemocomponentes y que a veces había lugares públicos y privados que fabricaban, entre comillas, o producían hemocomponentes de muy mala calidad, con mucho riesgo. Ya van a ver por qué hablamos del riesgo, ¿no es cierto? Entonces, se creó el Programa Nacional de Sangre y esto dice que las ciudades deben tener un banco de sangre o dos, si son ciudades muy grandes, un banco de sangre que concentra toda la actividad de donación, producción, y ellos reparten a los hospitales que necesiten transfundir a través de los servicios transfusionales. Un hospital que quiere transfundir, que es un nivel 2 o 3, que necesita transfundir, debe transfundir a través del servicio transfusional, y el servicio transfusional está regido por el banco de sangre, y el banco de sangre por el Programa Nacional de Sangre, y el programa por la ley de sangre. Entonces, como ven, es una estructura compleja que se respete, ¿no es cierto? Hoy por hoy no debería haber en Bolivia ni una sola bolsa de sangre o una bolsa de hemocomponentes que no tenga el rótulo del el programa de sangre nacional, ya sea de cualquier ciudad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tienen que tomar muy en cuenta. Ustedes, como médicos internos que van a hacer prontamente, no pueden firmar las solicitudes de hemocomponentes, que son unos documentos comunes en toda Bolivia, que muchas veces obviamente ayudan a llenar porque son parte del grupo que trabajamos, ¿no?, en el hospital, pero eso debería ser firmado por un médico matriculado. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cómo comienza? Muchos de ustedes han debido ir al banco de sangre, han debido donar, todo comienza en el banco de sangre con la voluntad de donar, ¿no es cierto? Lo más importante en el ámbito de la terapia, los mejores bancos de sangre, que donde se imaginan que están los mejores bancos, entre comillas, ¿no? Los mejores calificados, pues todo este movimiento de la sangre se imaginarán que ha comenzado en las guerras, ¿no? Cuando se morían desangrados. Y la Cruz Roja tiene un papel muy importante en el movimiento y en la hemoterapia en el mundo. En Japón, en Asia es donde se han logrado niveles de excelencia importantes, ¿no? Y luego, obviamente, en el mundo muchos lugares replican. Y se dice que los mejores bancos de sangre, los más calificados, son los que tienen la mayor cantidad de donante voluntario. ¿Qué donante le sirve al banco? Ese donante, como ustedes, que sea noticia de que la donación es importante, de que tenemos que tener hemocomponentes seguros, y va al banco de sangre voluntariamente a donar. Ese es el donante más seguro, porque está yendo sabiendo que va a hacer un acto de bien, no va a ir con otra intención, ¿no es cierto? Diferente al donante que va obligado, ¿no es cierto? Porque su familiar debe 15 bolsas y tiene que devolver, diferente al donante que cobra en la puerta por salvar las papas de alguna familia que necesita, diferente al donante lucra con la donación, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se tiene que pesquisar este tipo de donantes? En este lugar que es el primer aproximamiento a la donación. En realidad, uno para ir a donar tiene que tener en Bolivia más de 18 años, más de 50 kilos y más de 12,5 de hemoglobina. Todo eso se ve al inicio. Cuando uno se apersona, al inicio nomás ven todos esos requisitos. Cuando uno pasa eso, va a la toma de signos vitales, porque tiene que tener signos vitales estables, claramente, y ahí se realiza el cuestionario, ¿no es cierto? Y se pregunta una serie de preguntas, qué sé yo, que tienen que ver con tratar de que el médico que está ahí, que debería ser médico en realidad, pueda un poco atinar si ese donante es seguro, si está mintiendo, si ya ha venido, si le han visto cobrar, si no, ya ha donado varias veces para varios pacientes, o sea, si viene rutinariamente, si lo conocen, si es un estudiante que dona 4 veces por año siempre, o sea, todo eso tiene que ver esta persona que hace el primer aproximamiento, porque un poco está en sus manos si se puede pasar una sangre insegura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué preguntan? Hábitos, ¿no es cierto? Si tiene vida sexual, tatuajes, porque los tatuajes son un riesgo de contagio, de enfermedades transmisibles por sangre y que se detectan recién muy tarde, entonces un año después del tatuaje sí puede donar, antes no, y así muchas situaciones de riesgo para el donante y para el receptor, ¿no?
Luego pasan a la sala de extracción, que es más o menos así, que son todas, tienen unos sillones. El paciente tiene que tener más de 50 kilos precisamente porque tiene que tolerar la extracción de casi 500 ml de sangre total. Entonces, un paciente, una persona que no tiene los 50 kilos por volemia, por simple cálculo de volemia, no lo va a tolerar, por eso el límite es 50 kilos, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, una persona puede sentirse mal si, al extraer esa cantidad de sangre, tiene que haber un lugar que se lo puede resguardar. Estas máquinas que ven acá son agitadores, son máquinas que mueven, uniformizan la bolsa, porque la bolsa está llena de un anticoagulante que se llama citrato. El citrato, acuérdense, siempre no anticoagula gente, anticoagula plásticos. Entonces lo usamos en muchos contextos para, en tubos, en bolsas, en aféresis, usamos citrato para poder hacer que la sangre no se coagule dentro de una bolsa, ¿no? Entonces va saliendo la sangre y va agitándose acá, va uniformizándose acá y luego pasa al lugar donde se va a procesar, ¿no es cierto? Pero ahí es el primer paso. Acá el donante ya está liberado. Acá el donante deja de tener nombre y empieza a tener un número, un código de barras, ¿no es cierto? Porque acuérdense que la donación también es, ¿cómo se llama? No se puede decir los nombres, ¿no ve? Entonces, luego pasa, una vez que la bolsa ha sido extraída, la bolsa de sangre total que es esta, pasa a un lugar que se llama fraccionamiento. Quiere decir, van a meter en una centrífuga gigante. Miren, esto es como una lavadora gigante. Es como la de los tubos, pero gigante. Y ahí le van a meter la bolsa. La bolsa, a ver, espérenme, la bolsa de sangre total no es una sola, tiene tres bolsas conectadas, o sea, son tres en total conectadas y cerradas al vacío y no se puede abrir nunca ese sistema hasta el momento de conectar al paciente. Todo se maneja con sellos y con cortes con tubuladuras selladas. No se puede exponer la sangre una vez que entra esta bolsa. Después de haber donado, no se puede sacar ni mirarse. Todo tiene una forma a través de las tubuladuras, ¿no? Entonces, entra aquí y se centrifuga. Miren, aquí está la bolsa principal y las dos bolsas, ¿no? Todo unido. Entonces, como ven acá, se ha centrifugado y lo más pesado se han los rojos. Al medio hay una capa leucoplaquetaria, blancos y plaquetas. Y por encima está el plasma con todos los elementos que queremos, ¿no es cierto? Factores de coagulación, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que hace esta maquinita, no sé si se dan cuenta, es como una pinza. Entonces, aprieta, ¿no? Y saca. En una primera instancia, va a sacar el plasma de aquí a aquí y ya tengo glóbulos rojos y plasma rico en plaquetas. Luego vamos a meter la bolsa de plasma rico en plaquetas nuevamente y abajo van a quedar las plaquetas y arriba el plasma y hacemos lo mismo, vaciamos. Y de esa manera vamos a tener, estos son los glóbulos rojos extraídos. De esta tubuladura, chicos, se hacen todos los estudios, no se toca nunca la bolsa, se sella, se hace pedacitos y se saca los estudios que hagan falta. Y finalmente, al final de la donación, del día de donación, de todos los días de donación de un banco, que a veces no hay ni 5 bolsas de donación, tenemos todo esto, ¿no? Glóbulos rojos, plasma, que lo vamos a congelar, se llama plasma fresco congelado, esto se llama concentrado de glóbulos rojos y concentrado plaquetario, mucho más poquita la cantidad y estos van a ir a un tipo de preservación que ya vamos a hablar. ¿Qué tenemos que tener en el banco de sangre y en todos los servicios transfusionales si pretendemos almacenar hemocomponentes? Bueno, cada hemocomponente se almacena de manera diferente. Aquí tenemos varios ejemplos: congeladoras de menos 30 grados, agitadores, tenemos heladeras comunes de 4 grados, controladas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver más o menos cómo va. Esta es la parte de almacenamiento, ya estamos en almacenamiento. A esa bolsa tienen que hacerse estudios, ¿verdad? Entonces se hace estudios inmunológicos y serológicos que pretenden ver los diferentes sistemas de grupos sanguíneos que tienen los pacientes, los donantes. Clásicamente conocemos dos sistemas de grupos sanguíneos, el ABO y el RH, pero tienen que saber que existen más de 29 sistemas de grupos sanguíneos y acá en esta área se trata de caracterizar un poco, no es tal vez no la totalidad, pero de identificar si hay algún grupo sanguíneo aberrante o irregular que pueda causar problemas de incompatibilidad, ¿no?
También en este lugar, también, bueno, aquí no sale, pero en este lugar también lo que se hace son los estudios de serologías para las diferentes enfermedades que pueden ser transmisibles por sangre. En Bolivia, por sangre, en Bolivia está reglamentado por ley que en cada bolsa se debe detectar, se imaginarán, Chagas, ¿no es cierto?, que es pandémico aquí. Chagas por 2 métodos, HIV en todo el mundo, sífilis en todo el mundo, hepatitis B, hepatitis C en todo el mundo, ¿no es cierto? Hay otros lugares, por ejemplo, en casi todo el mundo se hace citomegalovirus porque se trasplanta mucho y eso es un dato muy importante para el trasplante, para transfundir a un paciente trasplantado. En algunos lugares, por ejemplo, en Europa harán HTLV, ¿no es cierto? Brucelosis. Depende un poco lo que ha definido el país como su mayor tasa de infección, ¿no es cierto? O sea, de transmisibilidad por sangre. En Bolivia está regido así. Se imaginarán que, por ejemplo, en Europa no se hace Chagas, ¿no es cierto? Porque no tienen ellos Chagas. Bien, todo eso se hace en esa zona. Hay un área de distribución, como ven acá, este código de barras que está reflejado aquí y en absolutamente todos los tubos que le saquemos, aquí no se ve, pero en todos los tubos que se le saquen para estudios está reflejado el mismo código de barras, incluso en las tubuladuras está reflejado el código de barras. Entonces, esto es importantísimo porque si un paciente cree que se ha contagiado con una unidad transfundida en cualquiera de los hospitales de Bolivia, tiene total posibilidad el banco de sangre de rastrear esa bolsa para atrás y volver a hacer los estudios las veces que uno quiera, ¿me entienden? El banco tiene la obligación de guardar muestras de plasma para esos estudios congeladas durante 10 años, ¿no? Y eso se llama trazabilidad, la posibilidad de a través de estos códigos de barras encontrar el problema y volverlo a estudiar si hace falta. Lo mismo con anticuerpos, si uno cree que tiene anticuerpos, etcétera, ¿no? Bien. También en el banco de sangre se realizan estos procedimientos, que el otro día estábamos viéndolos un poco a partir o que los vamos a ver con trasplante, que tenemos esa clase pendiente, pero estas máquinas lo que hacen es extraer el elemento que nosotros querramos de la sangre, ¿no es cierto? Esta máquina tiene acá adentro, esta ya es viejita, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos las nuevas, pero esta máquina tiene aquí adentro un tambor de centrifugación, o sea, la sangre sale del paciente, ingresa a la máquina, aquí adentro se centrifuga, se separan los elementos, como ya habíamos visto, y a través de unas cámaras muy, muy sofisticadas nos ayuda a distinguir qué elemento quiero sacar. Quiero programarla para sacar solo glóbulos rojos, entonces le saca solo glóbulos rojos. ¿En quiénes? No, muy poco, ¿no? Tal vez una poliglobulia muy severa, en vez de sangría, pero no, se usa poco. Lo que más se saca es plasmaféresis, ¿no es cierto? Se saca el plasma en una bolsa gigantesca de 5 litros y se repone con otro elemento, ¿no? Con albúmina o se repone con plasma mismo, pero el objetivo es sacar, por ejemplo, anticuerpos. Los pacientes que tienen enfermedades de anticuerpos graves como el Guillain-Barré, como la púrpura trombocitopénica autoinmune, donde yo creo que el problema son los anticuerpos sobredenantes en plasma, es ahí donde podemos utilizar estas máquinas para hacer plasmaféresis terapéutica, también a cargo de los hemoterapistas, ¿no? Podemos sacar, como es el caso, células madre, aquí estamos sacando solo las células madre, todo el resto se le devuelve por el otro lado, ¿no? Al paciente. Solo células madre para contextos de trasplante, por ejemplo, ¿no? También los bancos tienen esta posibilidad de deberían tener un banco de sangre, posibilidad de criopreservar células madre, por ejemplo, ¿no? Es decir, el campo de la hemoterapia es enorme. Entonces, todos los hospitales que pretendan transfundir deben regirse al reglamento obligatorio de requisitos de habilitación de bancos de sangre y servicios transfusionales. O sea, nadie puede transfundir alegremente si no está regido y si no está alineado con el Plan Nacional de Salud. Y eso es algo bueno, porque antes podrías tener tu banco de sangre ahí, podías fundarlo en la heroínas y podrías tú ver de dónde sacar los donantes y nadie te controlaba. Y eso es muy peligroso, como han visto, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos. Entonces, ¿qué sacamos de la sangre entera? La primera centrifugación, glóbulo concentrado de glóbulos rojos y plasma. La segunda centrifugación, sacamos el plasma y congelamos perdón, sacamos las plaquetas y congelamos el plasma y se vuelve plasma fresco congelado. Este elemento plasma fresco congelado puede ir a descongelación
a nuevamente concentrarlo y sacamos el crioprecipitado. Entonces, ¿qué hemocomponentes tenemos? Concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado, concentrado plaquetario y crioprecipitado. Esos son los 4 hemocomponentes que debemos aprender a manejar, a utilizar, a dosificar, a almacenar y todo, ¿ya? Bien. Entonces, eso vamos a hacer ahora. La sangre entera antes se creía que tenía mucho valor porque tenía todos los elementos de la sangre acá, es cierto, pero para que esta sangre entera sirva y rinda, tiene que transfundirse de inmediato. O sea, el paciente, al donante hay que hacer los estudios antes, saber que es todo negativo y después sacarle, ¿no es cierto? Y a ese momento utilizar. Entonces, eso se imaginarán que no es práctico. ¿Por qué hay que utilizar ese mismo momento? Porque cada uno de los elementos que están aquí adentro tienen diferente forma de conservación. Entonces, no podría conservar yo esta bolsa juntos todos los elementos, no podría yo conservarlos de una sola forma. Entonces, tengo que separarlos para poder conservarlos y que rindan más. Por eso, el uso de sangre entera ya hoy en el mundo no tiene ningún asidero porque puedo hacerlo de otra manera mucho más eficaz. Antes sí se usaba mucho, ¿eh? Se ha costado erradicar la sangre entera, sobre todo de la cirugía cardíaca. Pero hoy por hoy no hay ninguna razón para usar sangre entera. Se puede separar y usar los diferentes elementos. El primero y el más utilizado en todo el mundo, creería yo, el concentrado de glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Qué son? Glóbulos rojos. ¿Cuál es su valor? Porque tiene más o menos 350 ml. ¿Cuál es su valor? Ah, pues que tiene glóbulos rojos de un donante sano que tienen hemoglobina circulando, ¿no es cierto? O sea, la hemoglobina tiene capacidad de mejorar la oxigenación. Entonces, ¿qué pretendo cuando transfundo glóbulos rojos? No pretendo subir el volumen, no pretendo mejorar la hipotensión, no pretendo darle valor al paciente. No, se usa cuando se tiene pacientes con hipoxigenación. Mejora la oxigenación porque se le da a un paciente que tiene la hemoglobina baja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estudio debo hacer antes de dar concentrado de glóbulos rojos? Un hemograma que me demuestre que el paciente tiene anemia en niveles que deben ser transfundidos. ¿Cuáles son estos? Se dice que la anemia severa representa una hemoglobina menor a 7, moderada de 7 a 10 y leve de 10 para arriba. Entonces, todo paciente que tiene hemoglobina menor a 7 debería transfundirse, obviamente es el criterio clínico, el criterio del médico también, pero nadie le va a discutir al médico que quiera transfundir un paciente con menos de 7 de hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, eso se deben transfundir. De 7 a 10 debería haber un criterio clínico a ver si el paciente tiene suficientes síntomas de anemia como para pretender transfundirlo. Y mayor a 10 se recomienda siempre no transfundir. A no ser ciertos pacientes especiales, se tiene un poco más de libertad para la transfusión en pacientes cardiópatas, ¿no? Pacientes que se han infartado, que su problema principal es la oxigenación. También pueden ser pacientes oncológicos, ¿no? Que se le da un margen un poquito mayor. Pero en líneas generales, yo no debería pretender transfundir alegremente un paciente que tiene más de 10 de hemoglobina, de 7 a 10 debo pensarlo mucho, y menor a 7 sí está aceptado, ¿no? Entonces, esta bolsa tiene hemoglobina en esta concentración, tiene capacidad de transporte de oxígeno, que es su mayor valor. ¿Y cuál es la dosis? Bueno, no hay una dosis en volumen, pero sí hay una dosis sabiendo de que cada unidad de estas puede subir la hemoglobina en un paciente de 1 a 1.5 miligramos por decilitro. Entonces, si yo sé que un paciente va a llegar a una hemoglobina, a un estado estable de hemodinámico, más o menos a 9 de hemoglobina, yo pretenderé transfundir a ese paciente más o menos hasta ese nivel. Entonces, si un paciente me llega con hemoglobina de 6 y sé que cada unidad sube 1 a 1.5 en situaciones estables, ¿no? Porque si está sangrando, no. Entonces yo diré, bueno, le pasaré 2 bolsas, le haré llegar de 6 a 9, ¿no es cierto? No, a 8, que ya es un nivel un poquito más adecuado. Entonces voy transfundiendo de esa manera y por eso es difícil que uno transfunda de una sola vez 5 unidades. Uno transfunde a veces 2 unidades, mide, ve clínicamente cómo está el paciente. Obviamente un paciente con ese nivel tiene que tener aporte de oxígeno suplementario porque el problema es la oxigenación, eso quiero que se acuerden. No se transfunde por volumen, no se transfunde por mejorar la hipotensión, no es una herramienta para ese tipo de situaciones. Esto es para mejorar la oxigenación porque tiene la hemoglobina baja.
¿ya? Bien, los niños sí tienen una dosis en volumen, pero no es por la capacidad de oxigenación, es más bien porque son niños y porque hay que cuidar el volumen, ¿no es cierto? Entonces, en niños hay que transfundir de 10 ml por kilo. Quiere decir, si un niño de un año más o menos pesa 10 kilos, le corresponderá 100 ml. Sabemos que esta unidad tiene 300, entonces imagínense, es cuarta parte de la bolsa. Entonces, cuarta parte de la bolsa representa para ese niño una unidad. ¿Se dan cuenta? Siempre todo lo que tiene que ver con pediatría, tienen que tener mucho cuidado en manejo del volumen porque son niños, son bebés. Su volumen es una miseria y si uno aumenta el volumen o saca volumen de una manera mínima, altera toda la hemodinámica del niño, ¿no? Bien, entonces, en esta bolsa que podemos ver, esta foto es muy importante, pues ustedes tienen que ver esta foto, tiene que existir en todas las unidades que transfundan, porque ustedes seguramente van a transfundir en sus hospitales, cuando a mí me han mandado a la caja, vos al Vietnam, bueno, ahí creo que no habría problema, pero tienen que tener cuidado cuando van al campo, porque en teoría debería ser el único lugar de donde podríamos extraer las unidades debería ser el Banco Nacional de Sangre. Miren, aquí está, Banco de Referencia de Cochabamba. Nos muestra primero el código de barras, ese código de barras que viene de un donante codificado que está en todos los elementos que hemos pasado de ese donante. Con esto voy a encontrar los tubos guardados en el banco por si hay un reclamo de que ahí se ha infectado, por ejemplo, HIV. El banco tiene la obligación de años después poder corroborar qué ha pasado, ¿no? Dice qué tipo de hemocomponente es, en este caso concentrado de glóbulos rojos, dice cuándo se ha extraído y cuándo caduca, ¿no es cierto? Eh, el tiempo de vencimiento una vez extraído de los glóbulos rojos es de 35 días para Cochabamba y con el mejor de los preservantes podría llegar hasta 40 o 45 días, no más que eso, ¿no es cierto? Entonces, una bolsa extraída, yo voy a donar y si en 35 días no se ha usado, debe eliminarse, ¿no es cierto? Por eso, pero esto no pasa porque usamos muchísimo y tenemos muy pocos donantes, ¿no? Bien, está muy bien identificado el grupo sanguíneo, ¿no es cierto? O sea, los sistemas de grupos sanguíneos. En este caso, identifica con mucha claridad el sistema de grupo sanguíneo ABO y el sistema RH, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si nosotros tenemos como 29 sistemas sanguíneos, por ejemplo, tenemos el sistema MNS, entonces yo seré en grupo ABO soy B, en grupo RH soy positivo, en MNS soy M, positivo, M mayúscula, en DAFI soy DAFI positivo, KIT positivo, KEL positivo. O sea, todos tenemos nuestros sistemas de grupo que deberían testarnos a todos los sistemas, pero es caro y no se hace hoy por hoy en Bolivia, pero sí en otros lugares. Ahora, ¿qué connotación tiene eso? Dice que estos dos son los antigénicamente más importantes. Quiere decir que si yo me equivoco en uno de estos dos, tengo alto riesgo de producir una reacción inmunológica severa en mi cuerpo, en el cuerpo del paciente, ¿no es cierto? Que los otros grupos sanguíneos o sistemas tienen una posibilidad de producir un trastorno inmunológico más pequeño, son moléculas más chicas. Acuérdense que el ABO es una IgM y el RH es una IgG, ¿no? Por eso el ABO es el más peligroso, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que conocer la compatibilidad para estos dos grupos, es decir, tenemos que conocer la compatibilidad de memoria que sabemos, ¿no es cierto? Que en el ABO, en el sistema ABO, el O es el más inofensivo porque no presenta ni antígeno A ni antígeno B, entonces es un glóbulo rojo inofensivo. Por eso puede transfundirse al A, al B y a la B. Entonces, por eso decimos el grupo sanguíneo O sea, los que tienen grupo sanguíneo son donantes universales. Claro, del ABO sí, ¿no es cierto? Son donantes universales. ¿Por qué? Porque no tienen un peligro, no tienen ningún antígeno, ningún azúcar que vaya a dañar otro lado. Entonces pueden ser transfundidos a la, al B o a la B, ¿no es cierto? Y al revés, el grupo O solo puede recibir del O, y es eso lo que se tiene que acordar, más que acordarse que el O puede dar a todos, tienen que acordarse que el O puede recibir solo del O, ¿me entienden? Eso es importante porque si recibe grupo sanguíneo incompatible AB o AB, ese paciente se puede morir, ¿no es cierto? Se puede morir ¿por qué? Porque la reacción que causa en el cuerpo es gigante porque es una IgM.
¿Qué es lo que causa? Entonces, yo meto un glóbulo rojo no compatible con mi grupo sanguíneo, por ejemplo, yo soy O y me ponen un grupo A. Entonces, no es compatible. Ese glóbulo rojo va a entrar y va a causar rápidamente en mi cuerpo la presencia de un anticuerpo que va a empezar a lisar todos los glóbulos rojos porque estamos atacándolo con algo que no es compatible con su sistema HLA, con su sistema de reconocimiento de células, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, la lisis que causa, la reacción transfusional lítica que causa es severa y se puede morir, ¿no es cierto? Mínimamente se puede ir a diálisis por la cantidad de glóbulos rojos que se van a alisar en tan corto tiempo que van a arruinar el riñón, ¿me entienden? Entonces, y tampoco yo voy a poder pasarle una bolsa porque seguramente si apenas estoy entrando una bolsa incompatible a BO, el paciente va a sentir sensaciones, va a sentir alteraciones graves en su cuerpo, va a sentir, como dice el libro, ¿no? Sensación de muerte, puede tener sudoración, fiebre, taquicardia, puede tener todo. Entonces, siempre es de buena práctica, cuando yo estoy transfundiendo en mi guardia, al inicio de las transfusiones, quedarme 2 minutos porque las reacciones más graves se van a dar al inicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me voy a equivocar a BO si está bien identificado, si conocemos el grupo del paciente? Eso no debería pasar, es cierto, no debería pasar porque las bolsas son fácilmente identificables. Hacer el grupo sanguíneo es lo más sencillo que existe, hacer el grupo sanguíneo al paciente es lo más sencillo que existe. Hay una prueba que se llama prueba de compatibilidad, o sea, no es que vamos a lanzar la bolsa directo al paciente. En el servicio transfusional, la técnica o la bioquímica va a enfrentar glóbulos rojos de esta bolsa con el plasma del paciente. Eso se llama prueba de compatibilidad in vitro. Y ahí se va a dar cuenta, aunque sean compatibles de grupo, si hay algún otro anticuerpo que esté molestando. Por eso, siempre que indiquen la transfusión de glóbulos rojos, deben hacerlo pidiendo que se hagan previamente las pruebas transfusionales obligatorias, ¿no es cierto? La única bolsa que requiere prueba transfusional, prueba de compatibilidad previa es el concentrado de glóbulos rojos. En ninguna otra bolsa, ni plasma ni plaquetas, se hace prueba de compatibilidad previa. Pero aún así, lo que puede pasar es algo tan tonto como que la enfermera cambió de lugar al paciente, como que le dieron de alta y no se dieron cuenta y le transfunden al otro. O sea, los problemas pueden ser administrativos, ¿no? Si no tengo un buen sistema de control. Por eso, es de buena práctica que cuando ustedes tienen transfusiones de puras bolsas o probablemente pueden quedarse un poco tranquilos y seguir con su cotidianidad. Pero si ustedes ven que la bolsa que se va a transfundir, que la enfermera está manejando una bolsa A o una bolsa B, cerciórense de que está yendo a un paciente que sea a un paciente O, ¿no es cierto? Porque eso es grave y mortal, ¿me entienden? Entonces, eso quiero que se les quede bien grabado. La incompatibilidad ABO hay que tener extremo cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué a la primera vez causa problemas? Porque acuérdense que es un azúcar, entonces estamos expuestos a los azúcares y hay este antígeno ABO puede estar en muchas células, no solo en los glóbulos rojos. Entonces, ya estamos sensibilizados de siempre. Entonces, la primera vez que haga contacto malo, que haga contacto inadecuado, va a haber reacción hemolítica severa, ¿no es cierto? En cambio, el RH no, el RH solo está en los glóbulos rojos y necesita una presentación, necesita sensibilizarse. Por eso, la primera vez que te equivoques en RH, probablemente no pase nada, pero la siguiente sí, ¿no es cierto? Entonces, además es una molécula más pequeña, es una inmunoglobulina G. Su reacción hemolítica es menor, sin embargo, también es grave. Entonces, el RH es más fácil, ¿no es cierto? Sabemos que el RH positivo solo da positivo y el negativo puede dar a todos. Entonces, el verdadero donante universal será el O negativo, ¿no? Bien, entonces, por eso es que esto está gigantesco aquí en la bolsa. Y aquí abajito dice, ¿no ve? RH D positivo. El D es el antígeno, el fenotipo como tal, ¿no es cierto? O sea, como AB o AB0, el RH es D. Si está D mayúscula presente, es un RH positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces, si desdoblamos el fenotipo aquí no se ve bien, pero si ven aquí dice de grande, C grande, E chica, E chica. Todos tenemos este algoritmo un poco diferente. De mí puede ser de grande, C grande, E grande, ¿no es cierto? Pero, ¿y eso puede causar alguna pequeña alteración? Puede ser, pero hay que desdoblar el fenotipo del D, pero siempre el D grande mayúscula es el RH positivo.
¿ya? Aquí me está diciendo todo lo que han testado de enfermedades transmisibles por sangre. Me está diciendo, hemos hecho el esfuerzo mayor por darnos cuenta que este paciente no tenía HIV, Chagas, hepatitis B, C y sífilis, ¿no? Ahora, ¿será completamente seguro, chicos? No, ¿no es cierto? Porque lamentablemente tenemos grandes periodos de ventana en los virus. O sea, si yo me contagio hoy HIV, mañana HIV, seguramente en una semana si voy a donar, no me lo van a poder detectar, ni siquiera con biología molecular. Y eso es lo peligroso, ¿me entienden? Eso tienen que tener en la cabeza cuando definen transfundir a un paciente, sobre todo si están transfundiendo sin una razón, ¿no es cierto? Sin una razón clara. Entonces, hay gérmenes que tienen un periodo de ventana grande y que no se pueden detectar por los estudios que hacemos en el banco, que son serología. Incluso cuando biología molecular, hay bancos de sangre que hacen biología molecular, que es de alto costo, la bolsa costaría mucho, pero aún así nos podemos saltar. Por eso, el que el donante sea un donante de calidad es algo demasiado importante, ¿no? Y que lo pesquisemos y sepamos en la entrevista que este donante puede ser de peligro y lo eliminemos, no al donante, a la bolsa, ¿no? La eliminemos es también algo de mucha pericia, ¿ya? Entonces, como ven, todos estos elementos están aquí registrados en su bolsita. Luego tienen que ir al almacenamiento. El almacenamiento de los glóbulos rojos es a 4 grados, ¿no es cierto? 4 grados es un refrigerador como el de su casa, solamente que está controlado con alarmas, con conexión a alimentadores de energía, o sea, nunca puede quedar así, es lo mismo, pero es a 4 grados, ¿no es cierto? Cuando ya sacamos la bolsa de 4 grados para transfundirla, solo tenemos 4 horas para hacer todo lo que tenemos que hacer. No puede permanecer más de 4 horas fuera de la conservación que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente tengo que hacer la prueba de compatibilidad y rápidamente tengo que transfundirle. Por eso es que las transfusiones de glóbulos rojos no pueden durar 6 horas toda la noche, todo el día. Tienen que ser transfundidos en un máximo de 3 horas. ¿No? Por suerte es un volumen pequeño que casi todos los pacientes pueden tolerar ese volumen en 3 horas, ¿no es cierto? Bien. Y hay que prever una buena vía endovenosa. Entonces, ¿cómo haremos la indicación de la transfusión? Seguramente haremos, sabiendo ya todos estos datos, transfundir 2 concentrados de glóbulos rojos, si quiero subirle más o menos 3 gramos, ¿no sé? 2 concentrados de glóbulos rojos, endovenoso, cada uno en 2 horas, máximo 3 horas, previa compatibilidad, ¿no es cierto? Previa compatibilidad in vitro, ¿no? Entonces, con eso ya me estoy cubriendo de todos los aspectos que involucran a una buena transfusión. Pero tengo que revisar que todo vaya bien en las transfusiones en piso. Bien. Las pruebas de compatibilidad, bueno, ya hemos hablado un poco de eso, deben hacerse siempre antes de transfundir glóbulos rojos. Con cada bolsa que se vaya a transfundir debe estar registrado la compatibilidad negativa, o sea, las pruebas que dan seguridad a que esa unidad no hizo reacción in vitro, ¿no es cierto? Por cada unidad que se transfunde en servicio transfusional hay más de 8 registros que hay que hacer en todo lado, ¿no? Todo está totalmente registrado y reglado. Estos son los grupos sanguíneos que yo les comentaba, que son muchos sistemas de grupo sanguíneo extra que no conocemos, pero que hay que detectarlos. Y se los detecta de alguna manera en el banco de sangre, se hace un pool de toda la donación de todo el día, y a ese pool de plasma se le hacen todos estos grupos irregulares. Se supone que todos somos más o menos iguales. Si encontramos uno que es diferente, hay que desdoblar para ver quién fue el que causó la reacción, que puede ser un donante con un grupo irregular, ¿no? Acuérdense de esta forma, de esta tablita de compatibilidad de memoria, digamos, donde sabemos que el grupo en el ABO, el O le puede dar a todos, pero ojo que el O solo recibe del O. Eso es algo que tiene que grabarse en la cabeza. El O solo recibe del O. No puedo transfundir esto porque voy a causar una reacción transfusional hemolítica severa y lo puedo matar, y revisar cada tanto para transfundir cómo va toda la compatibilidad, pero acuérdense que hay una compatibilidad in vitro que ya me va a salvar mucho de muchos problemas, ¿no? Y revisar que administrativamente todo esté bien. El RH, bueno, mucho más fácil, ¿no es cierto? Ya lo saben, esta tabla siempre tiene que estar por ahí en uno de sus celulares. Son algunas herramientas que usamos para hacer la sangre de más calidad. Por ejemplo, esto es un filtro desleucocitador. Quiere decir que esta unidad que ya está preparada, lista para donar, aquí voy a retener todos sus leucocitos porque los leucocitos son los responsables de la creación del cuerpo que después pueden atacar otra cosa. Por ejemplo, un paciente renal, esto pongan atención.
Un paciente que va a recibir un trasplante, en Bolivia tenemos mucho más acentuado el trasplante renal, pero todos los trasplantes hepático, médula ósea, todos los trasplantes que van a recibir una HLA de otra persona con el que tienen que lidiar, ¿no es cierto? Yo no tengo que dar más problemas, porque si yo paso una bolsa de glóbulos rojos con un montón de información que va a hacer que ese donante, o sea, que ese futuro, perdón, que ese receptor, que ese paciente que necesita un riñón, crea anticuerpos y ataque al riñón que estoy pretendiendo darle, le voy a hacer un favor que te lo va a agradecer toda la vida. O sea, de preferencia, no transfundir pacientes que van a ir plante y si transfundo tengo que hacer con el cuidado de desleucocitar para disminuir el riesgo de que le estoy pasando agentes que pueden causar anticuerpos, o sea, antígenos, ¿no? Y si puedo también irradiar las bolsas que están aquí abajo ya filtradas, ¿no? Entonces, la transfusión en pacientes de peritransplante tiene que ser filtrado e irradiado, ¿ya? Bueno, muy bien. Eso es todo acerca de los glóbulos rojos. Pasamos al plasma. El plasma, bueno, es el sobrenadante, ¿no es cierto? O sea, el plasma contiene básicamente factores de coagulación. Me interesa la albúmina, sí, pero es muy poquito. La albúmina la conseguiré de otra forma, a través de un hemodiderivado. Pero en este caso, el plasma fresco congelado, su función es mejorar la hemostasia secundaria, ¿no es cierto? Secundaria. Quiere decir todos los factores de coagulación producidos en el hígado que por alguna razón ese paciente no tiene y tengo que pasárselo de un donante, ¿no es cierto? Su volumen es más o menos de 200 ml. Se imaginarán que para esto necesito corroborar que la hemostasia esté alterada a través de pruebas de coagulación, que ya les hemos visto anoche, que serían tiempo de protrombina y APTT, ¿no es cierto? Entonces, TP y APTT previa a las transfusiones de plasma porque tengo que saber por qué le estoy pasando, ¿no? Ya estoy demostrando que no tiene capacidad de hacer un coágulo o que tiene una capacidad disminuida porque sus tiempos están prolongados, entonces le ayudo con factores de coagulación de otra persona. ¿Mm? Fuente de factores de coagulación. No es para mejorar la presión ni para mejorar el volumen. Esto sí tiene una dosis y se transfunde de 10 a 20 ml por kilo. Si calculamos una persona común y corriente que tiene 70 kilos, digamos, y le damos 10 ml por kilo, sería 700 y cada unidad tiene 200. O sea, si se dan cuenta que nunca una dosis va a ser de una bolsita. Habitualmente, aunque sea muy pequeñita la persona, una dosis puede representar por lo menos 3, 4 bolsas, ¿no? Entonces, probablemente es lo que tengo que transfundir, una sola bolsa sería insuficiente, ¿no? Esto se debe conservar a menos 30 grados. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen que tener una forma de conservarse y para eso se congelan. Y para descongelarlas hay que tener cuidado de no dañar estas proteínas de la coagulación. Una vez descongeladas las proteínas de coagulación o el plasma, dura también 4 horas. Entonces tengo que transfundir rápidamente. Esto como es un volumen menor y es plasma, puedo transfundirlo en una media hora cada bolsita, ¿no es cierto? No es un volumen mayor. Entonces, como ven acá, aquí está la bolsa de plasma, lo mismo, ¿no? Identifique el plasma fresco congelado con todos los demás elementos, ¿no? Siempre va a repetir lo mismo, ¿no? Esta bolsa está congelada, debo llevar a la descongelación. Esperen un cachito, vamos a la descongelación. Aquí está. Primero, se almacenan en congeladores de menos 30 grados, como este. Salen congelados y debo descongelar en estos aparatitos que se llaman baño María. Quiere decir, es un aparato donde pongo agua, pongo en una bolsa todos los plasmas para que no se contaminen y esta máquina va a llevar siempre el agua a 37 grados, ¿no es cierto? La temperatura del cuerpo. No puedo descongelar con agua hirviendo, no puedo dejar descongelando para que mañana esté listo, no, se pierden las proteínas. Debe descongelarse a 37 grados controlados, ¿no? Otro elemento derivado del plasma fresco congelado bajo un proceso de nueva centrifugación es el crioprecipitado. Lo que tiene el crioprecipitado es que tiene está todos los factores de coagulación más concentrados en menos volumen, sobre todo el fibrinógeno, ¿no? Se usa mucho en niños y en cirugías donde necesito mucho fibrinógeno, ¿no? Entonces, ¿cómo debo, una vez descongelar las unidades, deben ser usadas de inmediato? El tiempo máximo de administración de plasma es de media horita, por ejemplo, y no necesitan pruebas de compatibilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a administrar el plasma respecto a la compatibilidad? Aquí es al revés, ¿no es cierto? A ver, imagínense, si yo tengo glóbulos rojos o mis glóbulos rojos o no,
mi plasma va a tener anti-A y anti-B. Por ende, el plasma del paciente, de la persona O, no es el plasma más limpio, es el plasma que tiene más bien anti-A y anti-B. Entonces, el plasma más limpio es el plasma AB, que no tiene ni anti-A ni anti-B en su, el glóbulo rojo AB, que no tiene, en su plasma no tiene ni anti-A ni anti-B. Por ende, el plasma AB, al revés que los glóbulos rojos, en plasma es al revés. El AB puede dar a todos y puede recibir solo del AB. ¿Hay harto plasma AB? No, porque nuestra población es predominantemente O. Pero ¿qué es lo bueno del plasma? Lo bueno del plasma es que como se congela a 30 grados y dura un año, ¿se acuerdan del glóbulo rojo duraba 35 días? El plasma dura un año. Entonces, tengo buena disponibilidad. Entonces, lo mejor que pueden hacer cuando transfunden plasma es transfundir isogrupo. Isogrupo es el mismo grupo, ¿no ve? Entonces, si es O, transfúndanle O, si es A, transfúndanle A. Ahora, si realmente están en un problema y no hay su tipo de glóbulo rojo, su tipo de plasma, transfundan AB, porque el AB es el plasma más inocuo, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a transfundir el plasma? Voy a poder. Ya he decidido que le voy a pasar 5 unidades. Entonces, transfundir plasma fresco congelado previa descongelación apropiada. Bueno, se sabe, ¿no ve? Transfundir plasma fresco congelado, 4 unidades, cada una en 30 minutos. ¿No es cierto? Eso puedo hacer. Bien. Nos faltan las plaquetas. Las plaquetas es algo tan diminuto, deben ser 50 ml, ¿no? Es muy poquitito porque de cada donante solito sacamos muy poquito, muy poquitas plaquetas, ¿no es cierto? Las plaquetas se mantienen de una forma bien interesante, se mantienen en movimiento, ¿me entienden? Los glóbulos rojos se mantenían a 4 grados, el plasma a menos 30 y las plaquetas en constante agitación. Esa es su forma de mantenimiento. Duran 5 días. Una dura 35 días, el plasma dura un año y las plaquetitas duran 5 días. Por eso yo no me voy a pedir plaquetas al banco si no las voy a usar, ¿no? Porque duran muy poquitito. Se mantienen a 22 grados a temperatura ambiente, que es la nuestra, ¿no? Si no vivimos en un lugar muy loco, 22 grados, temperatura ambiente, en agitación y duran 5 días, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven? Para mejorar la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Donde las plaquetas son las más importantes, ¿no? ¿Qué laboratorio necesito para transfundir plaquetas? Hemograma, donde me va a designar el número de plaquetas. Se dice que menos de 50.000 es un paciente que podría recibir una transfusión si es que tiene fiebre o sangrado y de preferencia esperar a menos de 20.000 para transfundir si el paciente está estable. Bueno, esto seguramente ya estará en manos de un especialista porque los pacientes que tienen plaquetopenia severa suelen ser pacientes hematológicos y deben ser evaluados bien. ¿Cuál es la dosis? Una unidad cada 10 kilos. Si el paciente pesa 70 kilos, le pasaré 7 unidades, ¿no? Estas son plaquetas comunes, vienen de un solo donante. Entonces, y como se mantiene en agitación, la forma de administración es a chorro, ¿no? Una tras otra porque es muy poquito volumen. Entonces, ¿cómo indicaré? Transfundir. Si pesa 70, 7 CPQ, 7 se concentrados plaquetarios, EB a chorro, ¿no es cierto? ¿Necesita compatibilidad? No. Obviamente hay que tratar de que es la misma compatibilidad de lógica, de memoria, es como la del plasma. Sin embargo, no tenemos plaquetas A, B no se producen. En el banco se producen plaquetas O, ¿ya? Entonces, lamentablemente tengo que pasar plaquetas O. Se podría diferenciar a un paciente, sacarle plaquetas A para determinado paciente de varios donantes A, es posible. Sin embargo, la verdad que en el mundo se transfunden plaquetas O, sobre todo, dependiendo de su población. En Europa no, aquí sí, porque tenemos mucho O. No debería causar mayor problema porque acuérdense que el grupo sanguíneo es de los glóbulos rojos, ¿no? Y esto no tiene glóbulos rojos y tiene muy poquito plasma. Entonces, el grupo plaquetario no es peligroso, ¿no? Entonces, se transfunden plaquetas O. Bien. Como son tan poquititas y necesito juntar de varios donantes, hay otra forma. La otra forma es a través de una máquina de aféresis. Saco solo plaquetas. De un solo donante, el equivalente a 8 o 10 plaquetas, es una bolsa enorme, se llama CPQ de aféresis, ¿no es cierto? Concentrado plaquetario obtenido por aféresis de mucha calidad, con una eficiencia mucho mayor, me parece, y que es inocua para el donante, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes van a donar al banco, al principio donarán normal y en algún momento verán la máquina, yo quiero donar por aféresis, se conectan a la máquina, están una
hora menos tal vez, y se saca una bolsa enorme de plaquetas que va a ayudar mucho a un paciente, ¿no? Bien, muy bien. Este es el agitador, no se ve en movimiento, pero esto se mueve. Información constante, estas plaquetas y van a desear estar ahora, acordarse de todo lo que hemos dicho hoy día. Porque tienen que llenarlo funcional, haga la soledad, sexo, dónde está, en qué cama, qué hospital, etcétera, etcétera. Pero aquí hay dos datos importantes. Dice que tengo que consignar el diagnóstico. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene CA de cervix, ¿no es cierto? Un cáncer de útero, CA de cervix. ¿Esa es su razón de transfusión? No, ¿ve? Es un cáncer, pero no por eso lo voy a transfundir. Tiene anemia secundaria a este su cáncer, ferropénica, puede ser por sangrado. ¿Esa es su razón de transfusión? No, porque no todas las anemias se transfunden. Y además va a ir a quimioterapia, ¿no es cierto? Puedo poner aquí en esquema de quimioterapia. ¿Esa es su razón de transfusión? No necesariamente, ¿no? Y aquí abajo dice, ¿por qué lo está transfundiendo? O sea, ya sé que tiene todos los diagnósticos, miles que puede tener, pero tienes que consignar por qué lo estás transfundiendo. Y esa lógica te va a salir de esta hemoglobina está menor a 7. Puede poner motivo de transfusión, anemia severa, ¿no ve? Anemia severa. Por ahí no tiene anemia severa, tiene 10 de hemoglobina, pero está muy comprometido, está haciendo quimio, está con síntomas de anemia severa, ya le duele el pecho, tiene agitación, tiene disnea. Entonces digo, no tiene anemia severa, pero tiene anemia sintomática. Entonces ya me va a entender el del banco que no es la hemoglobina lo que me está haciendo transfundir, sino su cuadro clínico, ¿no? O puedo decir, este paciente va a ir a radioterapia y necesita hemoglobina cerca de 10. Entonces, anemia en proceso de quimio-radioterapia. Entonces, aquí tiene que saberse por qué has decidido transfundir. ¿No? Esto tienen que llenarlo correctamente. Aquí hay algunos datos más que les importa a los del banco que dice, se ha transfundido antes, ha hecho reacciones antes, como para estudiar un poco mejor las bolsas que se le va a mandar. Debería ser para eso, ¿no? Tiene muchos embarazos. ¿Por qué les importan los embarazos? Del donante y de la persona que va a recibir es importante, porque cuando uno se embaraza, tiene información del HLA de la otra persona también, ¿no es cierto? O sea, convives. Y ese HLA que entra a tu cuerpo como mamá de otra persona va a crear ciertos anticuerpos, ¿no? Simples o peligrosos, no sabemos, pero esos anticuerpos pueden desencadenar en otro cuerpo una reacción inmunológica que puede ser peligrosa. Entonces, cuanto más hijos tenga el donante, peor. Cuanto más hijos tenga la señora que está recibiendo la sangre, tengo que estar atenta a que no tenga ninguna reacción inmunológica. ¿Me entienden? Es para eso. Después, aquí tengo que consignar, chicos, no se ve muy bien, pero exactamente y sin equivocarme y sin rayoneos, qué grupo sanguíneo tiene, su RH, la fecha que le han sacado, su laboratorio completo, justificando por qué le voy a pedir. Tengo que decir, quiero ahorita, quiero en el día, quiero programada. Esto es un poco para la organización del servicio transfusional, también para los donantes, ¿no? Como les digo, los donantes deberían ser voluntarios y no deberíamos torturar a las familias que lleven pacientes. Eso se llama donante de reposición, lo que hacemos nosotros, no es donante voluntario. Le obligamos a la familia porque ya no, el banco tiene que funcionar, no se tiene que dar vueltas, la rueda. Pero lo que no se debe permitir es ese donante obligado o ese donante pagado, ¿no? Y estos son todo lo que de momento ofrece el banco de sangre. Está un poco desactualizado esto, porque sangre total ya no hay, ¿no? Puedo pedir concentrado de glóbulos rojos, concentrado plaquetario, con plasma fresco congelado. Este concentrado lavado es lo que se hacía antes de tener ahora los filtros y la irradiación. Se hacían unos lavados medio raros a las bolsas de sangre. Se hace todavía en algunos casos. Se lo lava con fisiológico y se trata de extraer esos glóbulos blancos extras que no queremos, pero con una filtración y una irradiación se puede ya salvar ese paso, me parece, ¿no? Bien, y crioprecipitado. Entonces, aquí, como ven, nombre del médico que solicita, su matrícula, su firma, ¿no es cierto? Entonces, esto debe estar firmado por el médico tratante con matrícula, ojo con eso.
¿ya? Porque cuando hay un problema se revisan los 50.000 papeles de la transfusión y sale este y aquí está el responsable que debe estar a cargo de todo el proceso de transfusión, ¿ya? Muy bien. Bueno, esto es otro capítulo mucho más grande que son las reacciones transfusionales. Lo único que yo les recomiendo mucho, chicos, es que cuando ustedes transfundan a sus pacientes en el internado, lo van a hacer solos y tienen que conocer las reacciones transfusionales leves, severas y la más grave, que es la reacción hemolítica, ¿no? La reacción transfusional hemolítica mortal, que la principal causa es la incompatibilidad ABO. Ojo con eso. Pero es de buena práctica quedarse un ratito cuando van a transfundir, a ver señora cómo está, a ver que empiece la transfusión, porque las reacciones más graves van a ser muy rápidas, ¿no? Por otro lado, ustedes tienen que saber que si una paciente está haciendo una reacción febril, puede ser de rash cutáneo, una cosa simple podría llegar a ser, la primera reacción que tienen que hacer es cortar la transfusión. O sea, pueden ir a llamar a quien quieran de susto, pero lo primero que tienen que hacer es suspender la transfusión donde sea que estén. Eso no, nadie les va a decir cómo has parado. Estaba con una sospecha de reacción porque estaba sintiéndose agitada o estaba con fiebre o estaba transpirando o estaba con un rash. Lo primero que hay que hacer es suspender. Si tienen una solución de fisiológico limpia, le pasan el fisiológico y luego llaman al servicio transfusional, a la enfermera, al médico, a quien quiera. ¿Me entienden? Pero eso es importante que puedan saber porque a veces una reacción tan rápida, tan lógica, no la hacemos, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, creo que eso es todo respecto a transfusión. Este tema está un poco diferente en el grupo, pero digo en el libro, pero ya se los doy para que tomen sus apuntes necesarios. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta de este tema? Ahí hay una manito levantada. Sí, buenos días, doctora. Una duda. Lidia. Usted nos comentaba que en los laboratorios conservan lo que es el plasma hasta 10 años para ver o rastrear si hay alguna enfermedad o algo que haya podido ocasionar al donante. Pero nos decía que igual Sí, el al plasma receptor. solo se lo conserva un año. O sea, ¿cómo se llega a conservar esos 10 Ah, no. años para poder pesquisar El o rastrear? plasma, sí, tienes razón, son cosas diferentes. Lo que utilizamos, el producto que nos van a entregar para que nosotros utilicemos en un paciente dura un año. O sea, yo recojo del banco los plasmas frescos congelados y puedo tenerlos en mi heladera un año, bueno, depende, ahí dice su fecha de vencimiento, pero es un año, ¿no es cierto? No sé cuándo me los van a entregar, en qué periodo, pero ese plasmita, una vez producido después de que yo he donado, va a durar un año y ese plasmita sirve para una persona que necesita mejorar su hemostasia. Eso es una cosa. Otra cosa es que cuando el donante va a donar, le sacan la bolsa enorme, le preparan los elementos que podemos sacar de cada donante, que son rojos, plasma y plaquetas, y de los estudios, de los tubos con los que han estudiado HIV, hepatitis, eso, de esos tubitos, deben guardar una porción, que es un tubito así chiquitito que se llama tubo de Pendor, de plasma o suero, ¿no? Pues, o de donde han estudiado las pruebas de serología, ¿no es cierto? Ese pequeño tubito de cada donante minúsculo debe ser congelado 10 años, porque en 10 años pueden suceder un montón de cosas con el receptor de ese plasma y tengo que tener esa evidencia de que yo he hecho las pruebas antes, ¿me entienden? Por ejemplo, se transfunde una persona en el Viedma, en una urgencia, casi se muere, qué sé yo, le transfunde. 5 años después, la señora ya está, o sea, ya señora ya sale, está mejor, y 5 años después quiere donar para un familiar. Entonces va al banco y dice, quiero donar para un familiar, no sé qué. Y en el banco le dicen, pero señor, usted tiene hepatitis B, no puede donar. Pero ¿cómo no voy a poder donar? ¿Cómo voy a tener hepatitis B? Yo no me he contagiado nunca, yo nunca sabía que tenía hepatitis B. Entonces la señora hace memoria y dice, a mí me han transfundido en el Viedma hace 5 años. Entonces va al Viedma y dicen, a mí me han transfundido acá y yo creo que aquí me he contagiado hepatitis.
Entonces, lo que tiene que hacer la técnica de servicio transfusional, obviamente, es comunicar al personal y tiene que buscar su reporte. ¿Cuándo se ha transfundido? Tal año. ¿Cómo es su nombre? Entonces va a encontrar un reporte enorme que va a decir, ah, sí, esta señora se ha transfundido de esta bolsa con este código y llamo al banco y digo, hay una persona que se ha transfundido hace 5 años una bolsa y yo necesito demostrar que en ese momento era hepatitis, que nosotros no le hemos, o tal vez sí, ¿no? No le hemos pasado una bolsa de hepatitis positiva. Entonces, la del banco va a ir a la gran heladera con los tubitos chiquititos de cada donante de hace 10 años y va a encontrar con el código de barras el número. Lo va a descongelar y va a hacer nuevamente las pruebas, ¿me entienden? Y hay cosas que ahí pueden pasar. Por ejemplo, la serología le puede dar negativa, ¿no es cierto? Y le puede decir, mire, señor, usted se ha transfundido hace 5 años con una bolsa producida en este banco de sangre, ¿no es cierto? Este es el tubo de ese donante o vamos a hacer de nuevo las pruebas. Hacemos la serología en ese tubo, en ese pedacito, y dice, la serología dio negativa para hepatitis B. O sea, cuando yo le he transfundido, yo hice las pruebas y las pruebas dieron negativas, ¿ya? Pero era serología, ¿me entienden? ¿Y qué es el periodo de ventana? ¿Mm? Mire, ahora, 5 años después, nosotros en el banco hacemos biología molecular. Entonces, por serología me dio negativo en ese momento, pero por biología molecular da positivo. ¿Se dan cuenta el peligro? O sea, el periodo de ventana es grave. Nosotros, por ley, tenemos la obligación de hacer serología en el banco. O sea, si en el banco tienes todo probado de que ese paciente es negativo para HIV, hepatitis B, hepatitis C, es negativo, ¿no es cierto? Y tienes toda la potestad por ley de distribuir esa sangre de manera segura, porque en tu criterio es una sangre segura, ¿no es cierto? Pero estas cosas pueden pasar. ¿Y por qué pueden pasar? Porque los donantes son de mala calidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante de que no se puede vender sangre, no se puede dar plata por sangre, no puedes agarrar a una persona sin escrúpulos en la calle y hacerle donar para continuar el sistema, no para tu familiar, pero para que el banco tenga sangre, no es así. Entonces, como ven, es un asunto serio, ¿no? Ahora puede ser que esa persona se haya contagiado en otro lado y la sangre esté totalmente negativa, pero siempre hay que guardar ese tubito en el banco de sangre, no la bolsa, una muestra para poder corroborar con 10 años de diferencia qué es lo que pasó o qué es lo que puede haber pasado. También para corroborar anticuerpos, ¿ah? Porque si esa persona ha hecho anticuerpos, tengo que ver nuevamente el plasmita de esa bolsa y revisar qué es lo que pasaba, qué anticuerpos tenía, ¿no? Eso es, ¿se ha entendido o no? Sí, se ha entendido. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué, Lidia? Bueno, ¿alguna pregunta más? Esto lo van a manejar todos los días, chicos. Por favor, les pido que revisen su tema de hemoterapia, de transfusión en sus libros, revisen también del internet, pongan videos, porque es algo que no nos dan una educación muy, muy, muy importante en la universidad y luego nos topamos con esto el primer día del internado. Diego, dime. Diego. Sí, doctora. Bueno, se me surgió una duda sobre si un diabético pudiera Dime. donar y bajo qué condiciones se pudiera realizar esto, por ejemplo, si se trata con insulina. Sí. A ver, existe en el banco de sangre, en todos los bancos de sangre a nivel mundial, un libro así gigante, ¿quiénes no pueden donar? Hay muchas patologías, pero esto tiene que salir de la lógica. Cuando nosotros vamos a ir a donar, lo primero que nos puede pasar es que nos descompensemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen, si usted ha bebido 2 días antes, no puede donar. ¿Será porque le va a pasar su alcohol al paciente? No, pues no es por eso. ¿No? Es porque cuando bebes te deshidratas, ¿no es cierto? Y puedes tener problemas de hipotensión. Entonces, por eso dicen, si ha bebido, no te debe donar al día siguiente. ¿Por qué? Por proteger al donante, porque el donante puede sentirse mal, no por el paciente que va a recibir la sangre. En ese caso es por el donante. Lo mismo para diabetes, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, es por proteger al donante, ¿no es cierto? Porque el donante puede sufrir alguna de esas que hacen los betabloqueadores, no permiten la taquicardia. Y cuando a mí me sacan sangre, ¿cuál es mi método de compensación?
la taquicardia, ¿lo ve? Entonces, obviamente ese paciente no puede donar, no porque le va a hacer daño al que va a recibir, sino porque se va a descompensar, porque no va a poder compensar la falta, la pérdida de 500 ml. Un diabético descompensado es lo mismo, no es importante el azúcar que está en la sangre, tampoco le va a transmitir su diabetes, pero es un paciente que si no está compensado, no debería donar por seguridad del donante, no del receptor. Ahora, en la diabetes, en todas las enfermedades crónicas, hay mucha diversidad de opiniones. Hay bancos de sangre donde aceptan pacientes diabéticos controlados sin problema, ¿no es cierto? Incluso poliglobúlicos controlados los aceptan. O sea, hay diferente, ¿cómo les diría? Tolerancia, dependiendo también, yo creo, la experiencia del lugar del banco, ¿no es cierto? Que sabe hasta dónde puede ir. Pero acuérdense que la mayoría de las razones por las que no puede donar de enfermedad eran donantes, ¿no? Y nosotros protegemos al paciente cuando hacemos las pruebas seriamente. Hacemos serología para HIV, para hepatitis, y estamos seguros que lo que yo he hecho prueba es negativo. O sea, no le estoy pasando adrede una unidad positiva, pero algunas cosas pueden pasar que no deben donar algunos pacientes diabéticos descompensados y muchas otras patologías que están en un libro escritas y que, bueno, uno tiene que sopesar el que está admitiendo al donante, de, a ver, este señor, claro, es diabético, pero es leve, solo toma metformina, está perfecto, tiene buena hemoglobina, que done. Uno no puede tener esa presión en el banco de sangre, ¿no? Bien, ¿algo más? Es un tema re interesante, se han dado cuenta. La Sociedad de Hematología este año tenemos toda la intención de sacar un manual práctico de transfusión, un manual para ustedes, para los estudiantes, porque yo me doy cuenta que les tiran el tema de la transfusión desde el primer día y no saben nada. Y no crean que ustedes nomás no saben nada médicos formados, médicos especialistas. Y nosotros hemos hecho algunos estudios muy interesantes de cuál es el conocimiento de áreas de transfusión en todas las especialidades y realmente hay mucho por hacer, ¿no? No se toma muy a la ligera algunos aspectos y creen que transfundir es como pasar a, qué sé yo, un suero más y no es así, ¿no? Entonces siempre tengan en la cabeza que le voy a transfundir, a ver si fuera yo me transfundiría sabiendo que puedo tener problemas inmunológicos porque es una chelea diferente de otra persona, puedo crear anticuerpos, puede ser que, ¿no? Una chica de 19 años que le han hecho apendicectomía, tiene 9 de hemoglobina, ¿para qué le van a transfundir? Tiene 19 años, denle eritropoyetina, denle hierro, va a mejorar, va a comer y va a mejorar. No es necesario, ¿entienden? Pero otros pacientes sí, cardiópatas, oncológicos, sin duda, ¿no? Un choque hemorrágico, sin duda, la transfusión te va a salvar, ahí tienes que transfundir. Pero tienen que tener en su cabeza todo el proceso que hemos hablado para tomar la mejor decisión posible, ¿ya? Bueno, nos falta pues nuestro temita de trasplante que me lo he dado yo a mí misma el otro día, pero bueno, no se preocupen, vamos a ver de reponerlo. No quiero perjudicar al doctor Gareca, que seguramente ya les va a hablar hoy día, porque el lunes, el mes que comienza, sí o sí, bueno, no entraremos en discusión. Que empiece él y lo que sí les pido es que al representante, no sé si está el Joel por acá, que me avisen cuando ya estén terminando para darnos un día, sábado, viernes a la noche, el día que quieran, terminamos nuestro tema de trasplante, ¿ya? Y ya te estaríamos listos para el examen, ¿no ve? Entonces, de mi parte, van a entrar linfomas, todos linfomas, mieloma múltiple, fisiopatología, trasplante de médula ósea, fisiátesis trombótica y transfusión. Este año, bueno, obviamente yo puedo dejarles por leído PTI, por ejemplo, que también entraba al tema, pero léanlo, obviamente en los exámenes a veces se juntan los años, pero esos serían los temas que van a entrar del libro de Jesús San Miguel, ¿ya? No va a entrar de otro libro. Muy bien, ¿están todo entendido? Sí, doctora. Muy bien, entonces nos quedaría esta
esta última reunión pendiente, vamos a esperar una semanita y media, 2, y vamos a programarla, ¿ya? Está bien, doctora. Muy bien, chicos. Buen finde, vayan a estudiar. Chao, chicos. Ok, doctora, gracias.